lo mencionaba Valentina en su despacho, lo han dicho las autoridades. ¿Qué significa la nueva normalidad de la cual hace mención el gobierno? ¿Me puedo juntar con un grupo reducido de amigos a tomar un café guardando la distancia, como decía la subsecretaria Daza? Para despejar esta y otras dudas sobre esta pandemia nos acompaña el doctor Rafael Bugueño, jefe de Medicina Interna e Infectología de la Asociación Chilena de Seguridad. También abrimos nuestras redes sociales en el hashtag Noticias24, las redes sociales de Canal 24 Horas, para recibir todas las preguntas de nuestra audiencia justamente en esta conversación con el doctor Bugueño. Doctor, bienvenido a TVN, Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Hola, Andrés. Lo primero, consultarle por este concepto de la nueva normalidad. Lo había dicho el presidente, lo ha dicho el ministro de Salud, todas las autoridades. ¿Qué significa esta nueva normalidad? No solamente en el día a día, sino también epidemiológicamente. Hemos visto que los números se han mantenido relativamente planos durante los últimos días. ¿Eso va a ser la normalidad de aquí en adelante? El tema de que hayamos estado todo este tiempo en confinamiento ha sido una tremenda oportunidad de aprendizaje y también de aleccionarnos cómo debemos hacer el cuidado del lavado de manos, también cómo debemos usar la mascarilla y acerca del distanciamiento social. Este tiempo por lo menos nos ha dado esa capacidad de estar en contacto con esa nueva realidad y ya que estamos sensibilizados podemos ir progresivamente integrándonos a nuestras labores, a nuestros trabajos para poder tener un comportamiento lo más similar a lo que teníamos antes, pero con ciertas restricciones. Puntualmente, lo que yo le preguntaba también epidemiológicamente, ¿también es una nueva normalidad en el sentido que los números que hemos visto los últimos días se vayan a mantener o no va a ser una nueva normalidad epidemiológicamente hablando? Bueno, lo que está haciendo la autoridad en este minuto es una suposición informada de que probablemente esto se va a mantener, pero va a depender mucho de que las personas seamos capaces de hacer el seguimiento de estas indicaciones. Si nosotros pensamos que vamos a salir nuevamente al exterior sin ningún cuidado como lo que hemos hecho previamente, la verdad es que esto se va a volver a disparar. Por lo tanto, es necesario reforzar acerca de la importancia de nuestra responsabilidad individual. Acá no funciona que alguien nos dé la instrucción, sino que tenemos que ser súper certeros de que cada uno de nosotros tenemos que tener un cuidado. Doctor Bugueño, como todos los días revisamos preguntas de nuestra audiencia, obviamente que está muy ávida de información en estos días con el tema del coronavirus. Aquí nos pregunta Cristina Opaso, desde el punto de vista epidemiológico, ¿no es riesgoso comenzar a retirar la cuarentena cuando tenemos en vista el invierno y puede ser peor el remedio que la enfermedad, doctor? Claramente acá lo que estamos valorando es el riesgo. Y el riesgo que está mencionando esta auditora claramente existe. Pero cuando nosotros comparamos la posibilidad de desarrollarnos en la sociedad, tenemos que contemplar de que la sociedad no se va a poder sostener en una cuarentena. Es impracticable hacer eso. Cualquier persona que piense que hagamos una cuarentena total significa que las vidas se tienen que paralizar en lo absoluto. Va mucho más allá de lo económico, perdón, doctor, porque siempre se ha relacionado con lo económico, esta vuelta a la normalidad y que la explicación tenga que ver con los números, con las finanzas. ¿Va más allá de lo económico? Lo económico yo creo que es parte fundamental de la salud. Si uno no incorpora lo económico en la salud, significa que las personas no van a poder comprar sus alimentos, no van a poder sostener a sus familias, y eso es un ciclo vicioso. Cuando tú traes pobreza a una familia, traes también la enfermedad. Y respecto al tema epidemiológico, nosotros si tomamos todas las medidas como se tienen que tomar, no debería haber un brote. Lo que debería haber es solamente cuando nos escapemos de estas medidas que estamos implementando en la sociedad. Doctor Bugueño, seguimos revisando preguntas de nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24. Insistimos en el punto, abrimos las redes sociales de la televisión pública para que las personas nos puedan preguntar y hacer sugerencias, obviamente, que el doctor las vaya aclarando. Aquí nos pregunta María de Los Ángeles, doctor. Consulta, por favor, mi marido no tiene vaso y es hipertenso. Por favor, preguntarle al infectólogo si eso tiene un riesgo mayor. Estoy muy preocupada. Muchas gracias. Bueno, es muy útil la pregunta porque el paciente que no tiene vaso está más susceptible, sin embargo, a ciertas bacterias, no necesariamente a este virus. El hecho de que sea hipertenso también le genera un riesgo, pero sabemos que el mayor riesgo es aquel que es mayor de 65 años. Por lo tanto, esta persona realmente tiene que tener hartos cuidados y eso se debe reflejar en que tiene que ser sumamente riguroso en tomar todas estas medidas.
Doctor, otra información que fue dado a conocer hoy día tiene que ver con la tasa de contagio. ¿Qué ha pasado con la tasa de contagio en nuestro país? La famosa R0. ¿Cuántas personas promedio una persona con coronavirus infecta? Y ha caído con fuerza, parece, ¿no? Ha caído con fuerza, efectivamente. Este virus se partió conociendo como un R0 que era igual a 3. Significa que yo, estando infectado, puedo infectar directamente 3 personas. Cuando esa tasa baja es igual a 1 o menor que 1, ya es mucho más fácil contener la infección porque sé que yo no puedo infectar a muchas personas. Eso va a ir pasando a medida que la gente va desarrollando inmunidad. La gran pregunta que tiene la comunidad científica en este minuto es saber cuántas personas ya han cursado con la enfermedad y han sido asintomáticas. Esas personas son fundamentales para detener esta epidemia, porque si llegásemos a saber cuántos son asintomáticos, podemos saber que ellos necesariamente no van a cursar con la misma enfermedad y de hecho van a proteger a la sociedad, por lo tanto la tasa de contagiosidad va a bajar estrepitosamente. Estamos conversando con el doctor Rafael Bugueño, jefe de Medicina Interna e Infectología de la Asociación Chilena de Seguridad. Seguimos revisando preguntas de nuestra audiencia, abrimos el hashtag, insistimos en el punto Noticias 24. Aquí nos pregunta Roxana Jiménez, doctor, ¿por qué nosotros usaremos esta estrategia cuando ningún otro país lo ha realizado a este mismo nivel de contagio o existen países que lo hayan realizado? La pregunta va relacionada bien fácil, o sea, comparemos las muertes de Estados Unidos, comparemos las muertes de Italia, comparemos las de España. Nosotros hemos tenido un número bien bajo de muertes si comparamos relativamente con las otras naciones. Claramente que se lamenta toda muerte, pero no es dimensionable lo que está pasando en otras sociedades y lo que queda por analizar que quizás hay factores protectores genéticos, hay factores protectores acerca de nuestra dieta y otras variables que quizás nos están haciendo un poquito menos afectos a este daño que está generando en la sociedad. Doctor Bugueño, revisamos la siguiente pregunta de nuestra audiencia que nos llega a través de redes sociales. A ver, aquí nos pregunta, si mal no leo, Ceci. A ver, el ministro habla de recuperados e inmunes. ¿Está comprobado mundialmente esa tal inmunidad? También está relacionado con el famoso carnet COVID-19. Acá, lamentablemente, la perfección es enemigo de lo bueno, ¿ya? Pongo ese ejemplo, ese dicho bastante conocido, porque si nosotros esperamos a tener data dura, detalles claros y científicos demostrados, y eso se va a demorar quizás 1 año, 2 años en obtener, y la sociedad en ese momento ya pudiese estar en otra situación. Por lo tanto, lo que se hace en esta situación cuando se viven pandemias, que son cada 100 años, la autoridad sanitaria tiene más que nada que hacer suposiciones informadas, es decir, tener varias informaciones de cómo se comportan los virus y estimar, por ende, que se pudiese comportar de cierta manera, sin tener la certeza absoluta. Pero si no se toman decisiones, lamentablemente no se puede avanzar en salud. Seguimos revisando dudas de nuestra audiencia. Conversamos con el doctor Rafael Bugueño, jefe de Medicina Interna e Infectología de la Asociación Chilena de Seguridad. Aquí nos preguntan, ¿los síntomas han variado para la detección del virus, doctor? Los síntomas son muy variados, no significa que han aparecido tantas novedades. Lo último que apareció fue el tema de que algunas personas sienten los olores de forma diferente y que también algunas otras personas tienen afecciones cutáneas. Pero cualquier persona puede ser afectada de diferentes formas, por lo tanto el índice de sospecha tiene que ser muy alto y esperemos que tengamos algún examen que sea mejor que lo que tenemos hasta el minuto. Hasta el minuto la ciencia, dado que esta pandemia lleva 4 meses, no ha desarrollado nada mejor, pero tengo la esperanza de que lograremos mejores métodos de diagnóstico. Doctor Bugueño, ¿y es acertada la analogía que hizo hoy día la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en cuanto a estas reuniones, a tomarse un café, reuniones sociales? ¿Son necesarias en este minuto de pandemia o quizás hay que adscribirse absolutamente a lo necesario en caso de exponerse en la calle a algún tipo de peligro de contagio, por ejemplo? Yo quiero ser enfático en esto. El virus no entra a través de las manos, no entra a través de la ropa. El virus entra a través de la boca, a través de la nariz y a través de los ojos. Por lo tanto, si yo protejo esta área, no tengo por qué infectarme, incluso si me contamino las manos. Por lo tanto, si yo tengo las manos desinfectadas, si yo estoy usando esto al igual que las otras personas, el riesgo se disminuye ostensiblemente.
Doctor, seguimos revisando preguntas de nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24, las redes sociales de TVN y Canal 24 Horas. Aquí nos preguntan, ¿la curva de crecimiento no incrementará con el regreso a clases de los niños en mayo? Esto fue justamente lo que puso arriba de la mesa el presidente ayer en cadena nacional. El retorno paulatino, todavía no sabemos la fecha, pero a partir de mayo de las clases, doctor. Bueno, yo pienso que aquí la autoridad está siendo cautelosa y va a ir viendo detenidamente cómo se comporta. Yo creo que es una posibilidad que se disparen los números cuando vuelva la gente a sus actividades normales y va a depender de cómo lo vaya viviendo la curva y ahí capaz que digan volvamos a la cuarentena, volvamos a otra medida, pero hay que empezar a tomar medidas para saber cómo seguir viviendo. Doctor, también preguntarle por el retorno del comercio. Usted ha mencionado obviamente que si uno toma ciertos recaudos, sobre todo el cuidado de la zona más de la cara, uno podría bajar la probabilidad de contagiarse muy fuerte, pero vimos, por ejemplo, hoy día lo que sucedió en el mall de Quilpué, el primero en abrir de muchos que han cerrado, y el agolpamiento de gente fue impresionante, las colas que se formaron, y al final terminaron por cerrar el local. ¿Es la medida recomendable abrir los centros comerciales cuando mucha gente se va a agolpar seguramente? Lamentablemente, lo que hizo la comunidad en ese minuto hace que todas esas decisiones se tengan que posponer. Por lo tanto, si las personas quisiesen tener algún tipo de normalidad, entre comillas, vamos a tener que respetar los lineamientos institucionales que son el distanciamiento, que son el lavado de manos, y claramente la gente no entendió el mensaje. Cuando no se entiende el mensaje, se tiene que ser restrictivo. Pero si todos entendiéramos el mensaje, esta cosa tendría que andar relativamente con cierta normalidad. Tener un número de personas permitidas en un local comercial, que se estén desinfectando constantemente las superficies. También pudiesen disponer de algún método de esterilización del aire para dar más certeza y más tranquilidad a la gente. Son varias medidas que se pueden tener, pero siempre un cuidado individual es indispensable. Doctor Rafael Bugueño, jefe de Medicina Interna e Infectología de la Asociación Chilena de Seguridad. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas y TVN. Muy buenas tardes. Encantado. Buenas tardes.